porque hoy voy a leer varios pasajes de la Biblia, no voy a hacer tantos comentarios. Bueno, ustedes saben que cuando uno lee la Biblia, pues hace comentarios y eso es lo que es la predicación, comentar y explicar los pasajes de la Biblia. Hoy no voy tanto a hacer muchos comentarios, sino solamente, más que nada, a leer diferentes pasajes de la Biblia que están, como saben ustedes, en el Evangelio según San Mateo y en el Evangelio según San Lucas, que son los evangelios que nos hablan con más claridad acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que sucedió a su alrededor. Entonces, preparen sus Biblias porque, como les digo, vamos a leer varios pasajes de la Biblia y me gustaría mucho que usted tenga su Biblia en la mano y ojee y vea y diga, oye, pues sí, está diciendo exactamente lo que dice la palabra de Dios. Así usted se entrena en lo que es el manejo de la Biblia, ¿verdad? Buscar pasajes de la Biblia rápido, localizarlo pronto, ¿verdad? Y eso pues es familiarizarse con la palabra de Dios con la cual todos debemos de estar familiarizados. Bien, pues desde aquí queremos mandar un saludo a todas las personas que nos ven por el internet, que el Señor los bendiga y los guarde y que muchas felicidades para estas Navidades, para el fin de año, que Dios los bendiga y los guarde, así como a todos y cada uno de nosotros, todos como siempre bienvenidos a la casa del Señor. Entonces, hermanos, vamos a ir a la Escritura, a la palabra de Dios, vamos a buscar un versículo que está en Juan 4:24. Téngalo localizado y ahora cuando yo le diga, pues lo lee usted juntamente con un servidor. Juan 4:24. El tema del que quiero compartir en esta mañana lo he titulado Encarnación. Dios se hace hombre. Dios se hace hombre. Dios es espíritu, no es carne y hueso, ¿verdad? Pero Dios encarnó. Eso es lo que significa la palabra encarnación. Dios se hace hombre. En Juan 4:24 dice la palabra, ¿cómo dice? Vamos a ver si todos lo tenemos juntos para leerlo. Dice, Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, ¿Dios qué es? Espíritu. Dios no es carne, Dios no es hueso, Dios no es carne, hueso y sangre como nosotros. Dios es espíritu, lo que significa que su naturaleza inmaterial es infinita, es eterna, está millones de kilómetros por encima de nosotros. Otro pasaje de la Biblia al que también me gustaría que me ayudaran a leer es Lucas 24. Lucas capítulo 24, versículos 36 al 39, donde dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían ¿qué cosa? Un espíritu. Dice, uy, esto no puede ser, esto es un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? El verso 39 dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, es decir, tóquenme y ved, porque un espíritu que dice, como veis que yo tengo. Un espíritu no tiene carne y hueso y la Biblia dice que Dios es espíritu. Entonces no es materia como nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos un cuerpo material, tangible, que lo podemos tocar, es de carne, de hueso, de sangre. Y Jesucristo, hermanos, para darse a conocer al mundo, se encarnó, se hizo carne, hueso, sangre. De ahí el título del mensaje, encarnación. Dios se hace hombre, eso es lo que significa la encarnación, tomó un cuerpo de carne y huesos como el que nosotros tenemos, pero ahora mismo ya no es carne y sangre, ahora él volvió otra vez a su estado al que tenía antes de venir a la tierra, ahora sigue siendo espíritu, el estado espiritual es, como digo, de un nivel muchísimo más alto que el estado material y carnal, terrenal, animal
en el que actualmente vivimos todos nosotros, usted y yo. Y cuando nuestro cuerpo de carne y huesos muera aquí en esta tierra, entonces también nosotros vamos a estar en el espíritu, tendremos un cuerpo espiritual. Una cosa, hermano, es lo terrenal, lo animal, lo carnal, y otra completamente superior es lo espiritual. Dios es espíritu y un día también nosotros seremos espíritus como Él. Dios, en su amor por nosotros, decidió bajar a nuestro nivel terrenal, para que pudiéramos conocer a Dios. Fíjense el amor tan grande de Dios. Dejar la gloria, la magnificencia y bajar y tomar un cuerpo como el nuestro. Encarnar en un cuerpo de carne y hueso. Nosotros no podíamos subir a ese nivel espiritual, a esa naturaleza divina. Nosotros no podíamos subir. Por eso Dios dice, estos no pueden subir, voy yo a bajar para salvarlos. Miren lo que dice Filipenses. Abra su Biblia en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Los niños también tenganla abierta y vayan leyendo para que no se distraigan. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? El cual siendo en forma, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, no dijo, no, yo de aquí no me muevo, yo soy Dios, yo no tengo que humillarme. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando ¿qué cosa? Forma de siervo, semejante a quién? Exacto, igual que nosotros. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate si se humilló más abajo todavía que los mismos hombres. Hermano, en Jesucristo tenemos a Dios hecho carne, hueso, sangre. Él es el modelo perfecto a seguir. No existe otro modelo en la tierra ni ha existido jamás como Jesucristo. Jesucristo, por amor a la humanidad, dejó su gloria, dejó su estado espiritual glorioso en los cielos y se encarnó para andar entre nosotros como uno de nosotros. Tremendo lo que Dios hizo. Dios bajó del cielo y tomó cuerpo humano y vivió 33 años con nosotros. En el verso 14 de Juan capítulo 1, miren lo que dice. Juan capítulo 1, verso 14 dice, vamos a leerlo todos juntos también. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Vimos su gloria, vimos a Dios en Jesucristo. Juan 1:18, vamos a leerlo también todos juntos, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero Jesucristo nos dio a conocer al Padre. Jesucristo nos mostró con su vida cómo es que es Dios. Y Dios quiere que así seamos nosotros, que tengamos el carácter de Cristo, la sabiduría de Cristo, el equilibrio de Cristo, el pensamiento de Cristo, el corazón de Cristo, la manera de ser y de vivir de Cristo. Amén. Muchos profetas y siervos de Dios desde la creación de Adán y Eva, podemos hablar de Enoc, Noé, Abraham, Jacob, José, Moisés y tantos otros, ellos trataron de comunicarnos la voluntad de Dios para nosotros los hombres. Pero hermanos, ninguno como Jesucristo. Todos los mensajeros, todos los profetas de Dios eran humanos de carne y hueso. Por lo tanto, ninguno era perfecto como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no pecó absolutamente nada, nunca. Todos los profetas y siervos de Dios sí lo hicieron. Así que hoy consideraremos todo lo que acontece en diferentes personas en la tierra
para la encarnación de Dios en un cuerpo como el de nosotros. Vamos a ver todo lo que sucedió. Por eso les decía que hoy voy a leer muchos pasajes de la Biblia, no tanto comentarlos, sino más que nada leerlos para refrescar un poco la memoria de todo lo que hizo el Señor Jesucristo. Así que vamos a leer los evangelios, que son muy expresivos, y muchas lecturas sobre cómo fue que Dios tomó cuerpo humano y anduvo entre nosotros. Lo primero que tenemos es en la anunciación de Juan el Bautista, ¿sí? La anunciación y el nacimiento de Juan el Bautista. Dice en Lucas capítulo 1, versículo 5, abra su Biblia, Lucas y Mateo, vamos a estar mirando Lucas y Mateo. Lucas capítulo 1, versículo 5 al 25 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote, ¿cómo se llamaba? De la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de ¿quién? Y se llamaba ¿cómo? Ambos eran, ¿cómo eran? Justos delante de Dios. Qué bonito eso. Y andaban ¿cómo? Irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero ¿qué pasaba? Que no tenían ¿qué cosa? Hijo, porque Elizabeth era como, y ambos eran ya muy avanzadas. No sabemos si llegaban a la edad de Abraham y Sara cuando nació Isaac, pero ya eran de edad muy avanzada. Eran Elizabeth había sido estéril, ya no podían tener hijos. Aconteció, dice el verso 8, que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer, ¿qué cosa? El incienso, sí, que el incienso representa, ¿qué representa el incienso? En el Nuevo Testamento representa las oraciones, ¿verdad? Ese olor fragante, nuestra oración tiene que ser así, incienso puro, que representa un olor fragante para Dios. Dice, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. El incienso se ofrecía por la mañana y también por la tarde. Y se le apareció a Zacarías, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió, ¿qué cosa? Temor, dice, uy, madre mía. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será como grande delante de Dios, del cual Jesucristo dijo que no había nacido otro tan grande como Juan. Dice, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde ¿dónde? Vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de ¿quién? Por eso Juan el Bautista y Elías son, digamos, como paralelos, ¿verdad? Son hombres de Dios 100%, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este era el mensajero, Juan el mensajero, para preparar la venida del Señor Jesucristo. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Fíjate, Zacarías fue un poco incrédulo aquí. Respondió el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás como mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto que no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba
de que él se demorase en el santuario, no salía para afuera. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas, ¿verdad? Y permaneció como mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa. ¿Cuánto tiempo? 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta de entre los hombres. Porque una mujer estéril era una vergüenza y todo el mundo la miraba de reojo así, decía: esta pobre, esto es un árbol sin fruto. Y eso era para ella una vergüenza. Pero Dios quitó la vergüenza de Elizabeth, aunque fuera un poco tarde, ¿verdad? Dios sabe cómo hace las cosas. Bueno, aquí tenemos entonces ese episodio tan bonito. Zacarías y Elizabeth eran justos delante de Dios, eran hombres y mujeres de Dios, y hay muchas otras cosas con respecto a Elizabeth y Zacarías que no las vamos a contar. Hoy solamente quiero citar brevemente los acontecimientos alrededor de la encarnación de Jesucristo. Y con la venida o el nacimiento de Juan el Bautista ya se está preparando el terreno para el nacimiento de Jesucristo. Como es natural, hay que refrescar la memoria con la palabra de Dios. Vamos a ver en Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38, vamos ahí a ver la anunciación de la venida de Jesucristo a María. Vemos la venida de Juan el Bautista a Zacarías y a Elizabeth. Vamos ahora a ver la venida de Jesucristo. Lucas 1, 26 al 38 dice: al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada como Nazaret, que está por allá por el norte de Israel, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, descendiente del rey David. ¿Y el nombre de la virgen cómo era? Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Una virgen pura y santa, aleluya, halló gracia delante de Dios. No era una pecadora, era una mujer de Dios. Y ahora le dice en el verso 31, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, el más grande. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará, ¿dónde? Sobre la casa de Jacob para siempre. ¿Y su reino qué? Aleluya. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es decir, todavía no me he casado. Tengo ahí a mi novio José, que tenemos previsto casarnos. Pero ¿cómo será esto? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella. O sea que cuando el ángel le anuncia a María que va a ser la madre del Mesías, ya Elizabeth, la parienta de María, llevaba ya 6 meses de embarazo, la que llamaban estéril. Dice: porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel dice: se fue de su presencia. Entonces aquí tenemos el relato de la anunciación de la venida de que María iba a ser la madre de Jesús. Y en el capítulo 1 también de este mismo libro, Lucas 1:39, tenemos la visita de María a Elizabeth. María recién embarazada,
va a visitar a su parienta Elizabeth, que era o que iba a ser la madre de Juan el Bautista, el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Dice que en aquellos días, Lucas 1:39, levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de ¿quién? Y saludó a Elizabeth, la esposa de Zacarías. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, ¿qué pasó? Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Fíjate qué tremendo esto. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Por tanto, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, ¿qué pasó? Sí, Señor, la criatura en el vientre de Elizabeth saltó de alegría. ¡Qué felicidad! Fíjate, el Señor Jesucristo, recién concebido en el vientre de María, ya está llenando con el Espíritu Santo a Elizabeth y a Juan el Bautista, que está en el vientre de ella. Bienaventurada, dice el verso 45, bienaventurada la que creyó. Qué bonito es creer, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y como no podía ser de otra manera, hermanos, Dios le anuncia a María que va a ser la madre del Mesías, pero también le tiene que avisar a José que va a ser el padre adoptivo, el padre que hace de padre, ¿verdad? Aunque biológicamente hablando no era el padre. Esto lo tenemos en Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Dice así la palabra de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, es decir, antes que estuvieran viviendo como matrimonio, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla o darle mala fama y decir, mira, esta quedó, me puso los cuernos y ay, ya estoy decepcionado con ella, no me voy a casar con ella. Como no quería infamarla, quiso dejarla en secreto, secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, ¿qué le dijo? José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, exacto, del Espíritu Santo es, no es de ningún otro hombre. Por eso decimos que Jesucristo no fue engendrado por ningún varón, sino del Espíritu Santo. Verso 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él, ¿qué? Salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció, no tuvo vida íntima con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aleluya. Bueno, gloria a Dios. Y en el versículo de Lucas, volviendo otra vez a Lucas capítulo 1, versículo 57 hasta el 80, tenemos el nacimiento de Juan el Bautista. Miren lo que dice. Dice, cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con Elizabeth, porque Dios había quitado ya la afrenta de la esterilidad. Aconteció que al octavo día, dice el verso 59, vinieron para circuncidar al niño y le llamaban por el nombre de su padre. ¿Cómo le llamaban? Pero respondiendo su madre dijo, porque Zacarías, ¿cómo estaba? Mudo.
Respondiendo su madre, Elizabeth dijo, no, no le llamen Zacarías. ¿Cómo se llamará? Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con este nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre, ¿cómo se llama? ¿Cómo quería llamarle? Y pidiendo qué cosa, una tablilla, dice, dame una tabla para escribir. Hizo señas y escribió diciendo, Juan es su nombre. ¿Y qué pasó? Todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca, porque estaba mudo hasta ese momento, ya llevaba 9 o 10 meses mudo. Fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Mira lo que hizo después de que Dios le diera una reprimenda. Alabó y glorificó al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer todos los que después de haber sido castigados tenemos que hacer. Y se llenaron de temor todos sus vecinos en todas las montañas de Judea. Se divulgaron todas estas cosas y todos los que las oían las guardaban. ¿Dónde? Su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba sobre él. Y su padre, y Zacarías su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librado de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Este era el ministerio de Juan, preparar los caminos del Señor, decirle a la gente que se arrepintieran, porque pronto venía Jesucristo si lo querían recibir en santidad. Dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo ¿dónde? En lugares desiertos como Elías, ¿verdad? Hasta el día de su manifestación a Israel. Entonces aquí tenemos el nacimiento de Juan el Bautista. Luego, volviendo otra vez a Lucas capítulo 2, tenemos el nacimiento del más grande de todos. Juan el Bautista fue grande, pero Jesucristo le superó. En Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7, dice que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese ¿qué? Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, que como digo está al norte de Israel, a Judea, que está en el sur, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, eran descendientes del rey David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron, ¿qué cosa? Los días, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó, ¿dónde? En un pesebre, es decir, un lugar donde comían los animales, porque no había lugar para ellos en el mesón. Estaba lleno completamente por causa de que todo el mundo iba a empadronarse y se movían de un lugar a otro. Entonces, ahí viene el nacimiento de Jesús. Lo acostó en un pesebre. ¡Qué maravilla! Cristo nace. El Rey de Reyes y Señor de Señores no nace en un palacio, nace en un humilde pesebre. Ahí se nos dice a nosotros
que la humildad es lo más importante. Luego en el verso 8 tenemos la adoración de los pastores. Dice que había pastores, lo que leímos antes, en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó, ¿quién se les presentó? Un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron temor. Pero el ángel les dijo, ¿qué les dijo? No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Esta es la gran noticia. Nuevas de gran gozo, noticia de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este es el mensaje de los mensajes, el mejor mensaje que el ser humano haya recibido en toda la historia de la humanidad. Y les dicen los ángeles, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales. ¿Qué es lo que decían esas huestes celestiales? Alababan a Dios y decían, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aleluya, eso es lo que Dios espera. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, corriendo, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Se nos aparecieron un montón de ángeles diciendo gloria a Dios. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas esas cosas, meditándolas, ¿dónde? Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Qué lindo, ¿verdad? El nacimiento de Jesucristo, los ángeles, la adoración de los pastores. Y seguimos mirando en Lucas capítulo 2, versículo 21, donde dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor 40 días después de haber nacido. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Aquí tenemos la circuncisión del niño Jesús. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Bendita la gloria de Dios. Seguimos en Lucas capítulo 2, versículo 25, bien digo, dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado como, y este hombre justo y piadoso tenía una esperanza tremenda, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo. ¿Qué le había sido revelado? Que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, y movido por el Espíritu. Mira cómo son las cosas de Dios. Sin que nadie le avisara, el Espíritu Santo lo movió y vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, de presentárselo al Señor, él, Simeón, cogió el niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación con ese niño en los brazos, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía del niño, de él. Y los bendijo Simeón a su madre María. Dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma
para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Tremenda la palabra de Dios. Si seguimos ya para concluir, Lucas 2, 26 al 38, dice, estaba también allí Ana, no solo Simeón, sino también Ana, profetisa, también como Simeón, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde la virginidad, desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta mujer, presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Tremendo lo de esta mujer también. Y Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿qué decían los magos? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes, ¿qué le pasó? Se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Sabían dónde iba a nacer, pero cuando nació ni le fueron a visitar. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. No lo quería adorar, lo quería matar. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose, ¿qué hicieron? Abriendo sus tesoros le ofrecieron, ¿qué cosa? 3 regalos, oro, incienso y mirra. La mirra significa el sufrimiento, el incienso significa que Jesucristo es Dios y ha de ser adorado, y el oro pues representa el mejor metal del mundo, que es típico de los reyes. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y Mateo capítulo 12, capítulo 2, versículo 13, dice, después que ellos partieron, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño, ¿para qué? Matarlo, Dios sabe todo. Y él José despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue, ¿a dónde? A Egipto, y estuvo allá hasta la muerte del rey Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. El verso 16 del mismo capítulo 2 dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Y en el Mateo 2, 19 al 23, ya con este termino, dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José,
¿Dónde? En Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, al norte otra vez. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Bueno, hermanos, pues hasta aquí tenemos una breve pincelada de todos los acontecimientos que sucedieron alrededor del nacimiento del Señor Jesucristo. Y esto pues es necesario leerlo y que ustedes lo oigan y que lo lean, porque así glorifican al Señor en sus vidas. Bueno, pues vamos a inclinar el rostro, vamos a orar.